En comunicación con Javier López, él es secretario general del Sindicato de Apuntadores Marítimos. ¿Cómo te va, Javier? Edgardo Chini, saluda aquí por la Gota, por la 570 Radio Belgrano. Hola Chini, ¿cómo andás? Buen día. Bien, te estoy viendo también. Mirá, me gusta, esto es mejor todavía. Claro. Ahora cambió. Me haces quedar más tranquilo. El rojo del buzo tiene que ver con algún... algún... Peor, pero bueno, está ahí. ¿El rojo del buzo tiene que ver con una cuestión futbolística también? No, porque justo venimos del deporte, me imagino que no, pero bueno, no importa, o que sí. Tiene que haber algo rojo, vos ya sabés. Bien, secretario general del Sindicato de Apuntadores Marítimos. ¿Qué laburo realiza el apuntador marítimo en el día a día, Javier? Nosotros, que nos preguntaron muchísimas veces, lo resumimos de esta manera. Es el que hace el control y el seguimiento de la carga, en términos generales, digamos. Es el que, tanto en un puerto o en un depósito fiscal o en una plazoleta de vacíos, es el que hace el control de un contenedor que va a subir al barco, un contenedor que va a descargar del barco, la mercadería que se va a consolidar o desconsolidar dentro de un contenedor. Es el que maneja en parte la operativa de estas cuestiones que te cuento y la parte documental también, para complementarlos. Pero, digo, esa es una mirada muy general. También son los que confeccionan los planos, los que hacen el seguimiento de la máquina. Está bien, pero yo te lo profundizo, digo, ustedes hacen el trabajo terrestre, digo, desde que el barco llega a puerto y hasta donde llega el container, y que no haya cuestión extraña que sucedan en el medio, y en todo caso que lo que se dice que llegó realmente sea tal. Es así, sí, está bien resumido. Ahora, digo, una tarea que en principio vos lo describís como una cuestión meramente administrativa, uno en Excel, en realidad tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? No, claro, porque el laburo ahora se trasladó un poco más a oficinas y, sobre todo por el avance tecnológico, pero tenemos en su nacimiento y en gran parte de las actividades que realizamos es en el muelle, es en los espacios de control, es en los ingresos a las terminales, en el control de los precintos. Digo, son un montón las cuestiones que se hacen en términos operativos, más allá de algunas tareas que hoy sí, por una cuestión tecnológica, han avanzado hacia oficinas, pero fundamentalmente hemos nacido en el muelle y en los espacios del laburo, como decimos nosotros, donde llueve, donde hace frío, donde hace calor, y siempre estamos ahí al pie del cañón. Y además enlaza con el tema fiscal, con el tema aduanero, con el tema de ARCA, también hay un rol muy importante que cumplir. Sí, los más grandes nos contaban que se lo llamaba como el segundo aduana, digamos, como el asistente de aduana, y así nació un poco el rol, ¿no? Y bueno, y día de hoy es que sí, que son muy complementarios una tarea con otra. Son parte del corredor que se llama, ¿no? El pasillo que tiene que ver con el ingreso y egreso de mercadería. Sí, y con el control, y como te decía al comienzo, el control y el seguimiento de que todo eso que vos dijiste suceda tal cual está manifestado. Y hoy, en medio de esta situación con apertura arancelaria, con el tema de exportación y de importaciones, ¿cómo están en la tarea? Mirá, si esta misma pregunta me la hacías hace un año, te decía que nada, que éramos medio un oasis en este lío, porque con la liberación de importaciones te podrás imaginar que explotó el laburo, no había momentos para dar franco, la gente estaba sobrepasada de trabajo. Pero duró lo que sabemos que dura. Esto es, al liberarse importaciones, siempre lo mismo, hasta que todo el mundo se estoquea, hace un año, no mucho más, y ahora se está viendo el problema justamente de eso, o sea, al no haber consumo, que es lo que está pasando y de manera muy grave en Argentina, los salarios aplastados, las paritarias congeladas y todo lo que ustedes saben, y que no quiero redundar y contar, que seguramente es un tema que hablan permanentemente. Todo eso hace que hoy no haya, la mercadería no salga, y hoy nos está preocupando la situación de laburo, sobre todo en los depósitos fiscales y las terminales, porque bajó el volumen y porque esa traducción en trabajo no se está viendo, y hoy empieza a ser un tema que nos empieza a preocupar ya de manera directa. A ver, entiendo que la apertura de importaciones permitió que a muchos sectores puedan utilizarlo para una cuestión de manejo comercial, otras para generar productos con los insumos de manera más económicas, pero la producción que luego generaron a partir de esta posibilidad de importar, llegó como a un techo, digamos, ¿no? Y allí lo que se necesita es una recuperación del orden económico, tanto del mercado local como la posibilidad exportadora.
Por supuesto, es así, ¿eh? Ese es un resumen muy, muy claro. Hoy, no, bueno, no hace falta que lo diga, no hay consumo porque no hay guita en los bolsillos de la gente. Entonces, todo eso que llegó y que se toquearon las grandes empresas, hoy no está saliendo al mercado. Y eso nos repercute de manera directa y el laburo ha bajado muchísimo en nuestro rubro también. Que, como te dije al comienzo, era un oasis en el medio de este gran, perdón la palabra, pero este gran quilombo y hoy, nada, hoy pasa a ser parte también del mismo escenario de todos. Sí, mejor, habías quedado mejor cuando dijiste en este lío, casi como una metáfora ricotera, pero bueno, también es un quilombo, y además un quilombo refiere también al laburo del sector portuario y el sector marítimo. Integrás también la FEPINRA, la Federación de Trabajadores justamente portuarios y de embarcado. Ayer, en conjunto con la CAT, la Confederación de Trabajadores del Transporte, decretaron lo que es un colapso de la actividad en varios sentidos. Anunciaron que pueden haber algún tipo de medidas de fuerza, un estado de alerta y movilización. Nos queda un minutito, me gustaría que hicieras una síntesis porque allí participaste vos también. Sí, formo parte, soy miembro de la comisión directiva también de la CAT y ayer se declaró el estado de movilización de la CAT por el colapso en el transporte. Hoy venía, para agregar algún dato de los que vos ya diste y que son muy concretos, hoy venía escuchando informes que hablan de que con los aumentos como se vienen dando de manera constante, hoy un trabajador necesita destinar un 15% de su salario a viajar al laburo. 15% de su salario a viajar. Sí, pero ese es el gran problema, pero además empeorando las situaciones de cómo viajan, en los tiempos, en las condiciones, digo, todo esto, además de lo que implica en lo económico, también implica en la calidad de vida del trabajador, ¿no? Que tiene que destinar más tiempo, viajar en peores condiciones, y todo eso hace que nada, el colapso va a llegar, digamos, inevitablemente, por todos estos factores. Sí, sí. Incluso estaba pensando y agrego, y ya casi que lamentablemente tenemos que despedir, pero digo, agrego la dificultad para después pensar, ¿no? Y entender que lo que está sucediendo, un laburante que tiene que pasar por todo esto para ganarse el pan de todos los días. Exacto, encima de eso, ¿no? O sea que además destinan ese 15%, hoy la informalidad y la precariedad del trabajo, digo, porque escuchar al presidente, del cual no quisiera perder tanto tiempo, pero bueno, inevitablemente no vamos a hablar, decir que aumentó el laburo, sin tener en cuenta que ese laburo es un laburo absolutamente precario, de laburantes que tenían una condición de laburo, no sé si óptima, pero mucho mejor, a laburos totalmente precarios. A todo eso sumarle, además, esto que estamos hablando en cuanto al transporte y a movilizarse para ir a un laburo que implica todo eso, es una combinación espantosa, ¿no? Javier, te agradecemos esta comunicación, seguiremos informando porque obviamente este conflicto, lamentablemente, uno tiende a pensar que se va a profundizar. Abrazo grande, que termine muy bien el día. Un abrazo grande para ustedes, un abrazo. Javier López, secretario general del Sindicato de Apuntadores Marítimos, integrante de la FEPINRA, la Federación de la Actividad y también de la Confederación de Trabajadores del Transporte.